Enhorabuena. Asesoría legal. Enhorabuena. El acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona. Este tipo de acoso laboral ha existido siempre, pero la novedad reside en la intensificación, gravedad, amplitud, banalización del problema y en el abordaje que intenta un nexo casual con el trabajo, lo que hace que ahora sea más evidente. ¿Cómo actuar ante un acoso laboral? Lo primero que teníamos que hacer es dirigirnos ante el juez del trabajo para poder solicitar información y ellos mismos guiarnos para que así no nos la charlen, ¿no? Bueno, lo primero que tendría que hacer es pues hablar con mis padres, hablar sobre ese tema y bueno, yo creo que después hacer la denuncia con ellos ya que soy menor de edad, digamos, y tendría que ir, porque si yo fuera, obviamente, apuesto que en mi caso me haría la policía, ¿verdad? ¿Denunciar? Bueno, denunciar ante el Ministerio de Trabajo, pues no, ellos tienen los respectivos inspectores para que puedan tomar las acciones legales correspondientes. Denunciarlo. Dependiendo mucho al caso, si no me siento segura, si no es solamente por parte de mi jefe o de un supervisor que se encuentre no tan relacionado con el de trabajo, renunciaría directamente. Hacer una denuncia y en caso de que exista una red de soporte, acudir a esa red de soporte. Enhorabuena. Perfecto, en el sector de asesoría legal hoy tocaremos este tema tan importante y delicado, el acoso laboral. Para ello está Mónica Gutiérrez, ella es máster en Derecho Laboral. Mónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias y muy contenta de poder estar en este set para poder hablar sobre este tema. Mónica, arrancamos con la pregunta básica, ¿a qué llamamos acoso laboral? ¿Cómo podemos distinguir eso que es tan delicado? El acoso laboral viene a ser aquellos actos que se realizan dentro de un ámbito laboral. Estamos hablando dentro de lo que es la relación obrero-patronal, que existe un hostigamiento o algunas acciones que realiza ya sea el empleador o el dueño de la empresa o los supervisores o el personal jerárquico contra personal que sea inferior en el cargo. Pero también esto puede ser de manera horizontal o vertical. ¿En qué sentido? Que puede haber acoso laboral entre el supervisor o el empleador y el trabajador de menor jerarquía, o puede ser entre mismos niveles jerárquicos, que también puede ser entre los mismos trabajadores. Claro. Yo creo que la estadística marca más que la mujer sufre más de acoso. ¿Me corrige eso, Mónica, por favor? En líneas generales, como que la mujer recibe más acoso, ¿no?, que el hombre, o estamos en igualdad de condiciones en ese aspecto. Considero de que sí estamos en igualdad de condiciones. Es más, me atrevería a decir de que generalmente el que más sufre de acoso laboral y no lo expresa es el hombre. En el caso de la mujer, como existen normas que son más protectivas, entonces ella da a manifestar, da a conocer estas acciones que hayan en contra de ella para poder demostrar ciertas acciones que generalmente son psíquicas, ¿ya? Psicológicas, presiones psicológicas en desmedro de una disminución en la voluntad del trabajo para conseguir una desvinculación laboral. Perfecto. Bueno, en el caso de que yo sufra algún tipo de acoso laboral, Mónica, ¿yo qué debo hacer? ¿Puedo ir a denunciar a algún lugar en específico? Como estamos hablando de acoso laboral, estamos hablando de acciones psíquicas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es poner en conocimiento, si hubiera un sindicato, al sindicato. Caso contrario, poner en conocimiento ante el jefe de recursos humanos o al superior en grado de manera escrita, ¿ya? Posteriormente tendríamos nosotros que acudir ante un médico. Generalmente el médico tiene que ser médico preocupacional, porque como son efectos, estos son acciones que van permanentemente. No podemos hablar de acoso laboral de ciertas acciones de 1 o 2 repeticiones, sino estamos hablando de 1 semana, 15 días, 2 meses, o sea, acciones que son constantes, ¿ya? Porque también no vamos a confundir una acción disciplinaria con acoso laboral, ¿ya? Okay. Entonces, cuando tenemos estas acciones psíquicas, entonces ya tenemos estrés, tenemos un decaimiento emocional. Entonces, por eso es importante, antes de hablar de acoso laboral, recurrir a un médico. Cuando tengamos una certificación o tengamos pruebas suficientes y en este caso nuestro superior, quien podía haber accionado para disminuir esta conducta inapropiada, entonces si nosotros no tenemos esa respuesta inmediata, nosotros podemos acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo para que inicie las investigaciones necesarias para que nos den protección. Tenemos que tener también en cuenta de que esta protección puede ser en la vía administrativa, que es la vía de la judicatura, en la vía penal y en su caso necesario inclusive hasta una acción de protección que viene a ser una acción de amparo constitucional.
Total. En el caso de que nosotros suframos un acoso laboral, ¿qué tipo de pruebas necesitamos? Porque no siempre tenemos pruebas tangibles o de repente puede ser un chat, puede ser un escrito. Generalmente son verbales esto, o no, Mónica. Tiene mucha razón, pero también tengamos en cuenta que eso tiene una de las maravillas que es muy importante dentro de nuestro procedimiento laboral, que existe la diversidad probatoria, ¿ya? Nos sirven los chats, nos sirven los memorándum, porque no nos olvidemos que el acoso laboral, por ejemplo, puede ser sobrecarga de trabajo, disminución de trabajo, que te aparten del trabajo, ¿ya? Y todo eso existen testigos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, puede ser los clientes, los proveedores, que están personas que puedan haber visto en algún momento que para la acción que fuimos nosotros contratados en cierto momento hemos sido retirados de manera sin ninguna justificación. Alevosa. Claro. Y sin Ahora, justificación. en el caso de los trabajadores, compañeros de trabajo, es muy difícil que ellos vayan a atestiguen, pero podéis conseguir una declaración anticipada ante un notario, que se te haga una declaración de que ellos hubieran visto ciertas acciones que hubieran ido en desmedro de tu, ya sea de cualquiera sea de las acciones que se hubieran realizado para poder llegar a esta situación. Mónica, seamos francos y realistas. Mucha gente de repente calla y no deja ningún asiento, ninguna denuncia por temor a perder su trabajo. Creo que ocurre en muchos ámbitos laborales. Entonces está ese miedo también de por medio. ¿Podría dar usted algún consejo a la gente para que de repente se anime a tomar acciones respecto a esto? Claro que sí. La Constitución Política del Estado actualmente en el artículo 49, en el parágrafo 3º, prohíbe todo tipo de acoso laboral. Entonces, si tenemos una protección constitucional, nunca se debe dudar de poder hacer presente o poner en conocimiento estas acciones, porque tendrán la protección de las normas, ¿ya? Entonces, esta protección, lo que es necesario es que se pueda accionar. Lamentablemente, como actualmente no tenemos la Ley General del Trabajo que se actualice a nuestra realidad laboral, no está legislado como tal. Sin embargo, lo que no está prohibido está permitido. Eso no significa que de ninguna manera que no podamos poner en conocimiento ante las autoridades administrativas, ante el Ministerio Público, de aquellas acciones que están yendo contra lo más importante, que es la función y la fuerza de trabajo del ser humano. Nosotros de repente podemos tergiversar y equivocarnos y confundir de repente un acoso laboral con de repente, lo voy a llamar de una manera más sutil, no sé, un coqueteo. Y ahí también, imagínate, dejamos un asiento y no tenemos pruebas también. Es complicado. ¿Cómo nosotros diferenciamos eso, abogada? A ver, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy diferente llamadas de atención disciplinaria por incumplimiento de funciones a acciones permanentes que vayan en desmedro de nuestra función psíquica con el objeto de la desvinculación, que es muy diferente, ¿ya? Cuando hay incumplimiento de funciones, entonces usted está dentro de su cargo, accionando su trabajo, y lo que habría sería forma como demostrar para lo que yo fui contratada y yo no hubiera realizado mi función, que eso no es permanente, eso es paulatino, eso puede ocurrir una o dos veces esa llamada de atención, pero el tema del acoso laboral va mucho más allá. Pareciera un tema irrelevante, pero sin embargo afecta mucho a la sociedad, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público se da mucho más porque existen elementos mucho más importantes como para poder desvincular a personas por situaciones, me imagino, políticas, ¿no? Ok, Mónica, en caso que nosotros tengamos todas las pruebas suficientes, ¿cuáles serían las sanciones aplicadas al trabajador, o sea, al jefe, al patrón, como otro sinónimo que podemos utilizar, al contratante? ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Hay varios tipos o hay una sanción? ¿O dependiendo del tipo de acoso hay sanciones? Sanciones, si hablamos de sanciones pecuniarias, no. ¿Ya? Como el acoso laboral tiene como objeto la desvinculación, lo que nosotros hacemos es garantizar nuestra fuente de trabajo. Lo que se va a conseguir es una reincorporación eficaz, porque si yo demuestro que sufro acoso laboral, entonces en el caso que yo vaya a la vía administrativa, entonces mediante una resolución yo seré restituida a mi cargo, y la ley 348 en el artículo 21 señala que una de las obligaciones de la Jefatura Departamental del Trabajo es garantizarme de que yo, cuando sea restituida a mi cargo, tenga las garantías suficientes para que no existan esa continuidad de acoso, ¿ya? Eso no significa que si yo incurro en acciones justificables para mi desvinculación no me puedan retirar, pero sin embargo por esas acciones que yo ya denuncié, entonces yo ya no puedo, no podrían desvincularme. Entonces lo que yo consigo es estabilidad laboral.
podría persistir el acoso y también posterior a eso, a una denuncia, también una especie de persecución, así que es complicado, hay que tener bien claro el panorama. Pero tenemos que tener en cuenta que también la Jefatura Departamental del Trabajo puede accionar como ente administrativo protector en aplicar multas por infracciones sociales, porque esto viene a ser un incumplimiento dentro del para el empleador. Perfecto, muchísimas gracias Mónica Gutiérrez, ella es máster en Derecho Laboral, nos estuvo aclarando un poco el panorama, así que usted ya sabe cuáles son los pasos que debe llevar a cabo en caso de un acoso laboral. Muchas gracias Mónica, cerramos el sector de asesoría legal. Asesoría legal. Enhorabuena.